Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros y continuar con nuestra programación. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar pendientes de nuestra señal a esta hora de la mañana, 6:31. Bienvenidos a este día, lunes 20 de junio. Vamos de inmediato, desde luego, a mantenerlos a ustedes también vigente con los temas importantes del país. Después de tener ese repaso informativo que nos ha dado Telenoticias 21, William Aguilar, esta mañana. Por supuesto, vamos de inmediato a conocer cómo están así rapidito las condiciones del clima, que por cierto, en la segunda parte de este programa estaremos hablando con el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, quien nos estará todavía actualizando más la información previa a lo que esta madrugada, en horas tempranas, autoridades de medio ambiente estaban hablando ya de cómo se está formando todo este tipo de situación atmosférica, y lo cual pues estará comportándose en la región centroamericana. Así es que así están las condiciones atmosféricas, bastante difusa, lo que significa la zona de convergencia intertropical, que es la línea, digamos, estacionaria que de alguna manera genera estos disturbios y la clasificación de sistemas en la zona centroamericana. Así es que vamos a estar muy a la expectativa más adelante a ver este reporte. Hoy, esta mañana en el programa, desde luego, después de que hayamos tenido un fin de semana bastante largo, vamos aprovechándolo por el tema de la celebración del Día del Padre, vamos a hablar acerca de varios temas que tienen que ver precisamente con el resultado de la Cumbre de las Américas y este dinero de 1.900 millones de dólares más que se prevé sean el resultado del apoyo que pueda dar sectores privados para la región del Triángulo del Norte. Vamos a hablar de otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo del proyecto directamente con algunos municipios, y vamos a conocer precisamente la experiencia que se lleva a cabo en Candelaria de la Frontera, esto en Santa Ana. Así es que esta mañana, para hablar del tema, me acompaña César Ríos, director ejecutivo de INSAMI. César, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, ya sabes, con mucho gusto, ¿no? Gracias. Nos acompaña también Bedi Alejandro Boto, director, él es alcalde municipal de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana. Gracias por acompañarnos, alcalde. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias, Ernesto, un gusto, un saludo a todos los candelareños que nos sintonizan también. Gracias por el espacio para venir a hablar un poco sobre estas políticas, ¿verdad? Que como municipio pues estamos de primera mano al servicio de nuestra ciudad. Y sobre todo cuando se trata de esta zona que sin duda alguna se ha considerado como un paso, digamos, frecuente. Correcto. De migrantes en nuestro país. Yo creo que va a ser importante antes un poco hacer una valoración general, César, de lo que significó precisamente o del resultado que dejó esta Cumbre de las Américas, donde uno de los temas centrales fue el tema de la migración. No, y tiene mucha relación. Mucho gusto, señor alcalde, por compartir. Gracias, esta mañana. Lo que se decide en la cumbre tiene mucho que ver con las comunidades de origen de los migrantes. Fíjate que se discutió mucho el tema de la migración ordenada o la migración laboral, como de los puntos centrales de discusión de toda la cumbre. Y no es casual, ¿no? Las grandes naciones tienen necesidad ahora mismo de mano de obra. El tema es cómo convertir esa demanda de mano de obra en una migración ordenada, segura, regular y eso. Entonces son las comunidades, ya como Candelaria de la Frontera, las que tienen que ponerse a la altura de esta nueva realidad migratoria. Y ya, no sé, el señor alcalde ya puede tener experiencia sobre trabajadores migrantes, trabajadores de Candelaria de la Frontera que ya van en rumbo de esta propuesta que hace la cumbre. Eso es lo más elemental. Tenemos que prepararnos para garantizar derechos laborales para todos los que se van. ¿Ya? El otro tema que nosotros en INSAMI resaltamos es que lamentábamos por qué principalmente los 3 países del Triángulo Norte
no tuvieron capacidad de reunirse previamente antes de ir a la cumbre y llevar un solo mensaje para hablar el tema migratorio que nos duele igual a los 3 países. Independientemente si haya sido presidido por, en este caso, por los jefes de Estado, sino más bien por las comisiones, independientemente que fueron las que asistieron, ¿no? Claro, las comisiones de relaciones exteriores. Eso no, de todas maneras, fuera quien fuera, habría que haber llevado un mensaje único como región. Y esto facilita lo que estás diciendo tú, la cooperación, para que nos tomen en cuenta nuestra opinión ya de nuestra realidad. Principalmente, y aquí le tomamos la palabra al presidente de Estados Unidos, vamos a trabajar la migración desde los lugares de origen de la migración, o sea, de los municipios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trasladar esos fondos, esa cooperación para desarrollar empleo en los municipios, para desarrollar capacidades? Y por ahí anda, ¿no? Alguien hizo una crítica, César, que me gustaría contigo compartirla y tratar la manera de comprenderla o entenderla o interpretarla. A ver, veamos un poco el hecho de que nuevamente se ofrecen 1.900 millones de dólares. La vez pasada habían ofrecido 4.000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? O solamente es, no sé, decía un crítico de este acuerdo o de este anuncio, que por cierto lo hizo la vicepresidenta de los Estados Unidos, si esto cómo se traduce en una realidad o es simplemente una falsa ilusión para poder de alguna manera comprender que el tema de la migración sigue siendo uno de los grandes problemas a los cuales no se le da la verdadera atención en la Unión Americana. Mira, los temas los fondos están ahí disponibles. A nosotros nos han invitado. Calificar para ser ejecutores de esos fondos es muy difícil. Hemos hecho varios intentos, pero creemos que ya estamos a punto de lograr esa calificación para poder ejecutar esos fondos. Estos fondos van directamente a instituciones no gubernamentales, ¿ya? ¿Sí? A gobiernos municipales. El tema es si esas estrategias están diseñados de acuerdo a las realidades de los municipios. ¿No? Candelaria de la Frontera tiene identificado una serie de medidas donde atacarlas y cómo hacer para poder tener esa relación. Ahí estamos, ¿no? Ojalá que estos nuevos fondos que vengan tomen en cuenta, por ejemplo, documentos como los que tiene Candelaria de la Frontera. Ya tiene una política migratoria y esos fondos deben respetar esas realidades de los municipios. Ok, alcalde, antes de poder entrar a las especificaciones de proyectos o necesidades que tenga el municipio que usted representa, Candelaria de la Frontera, ¿qué pasa por la mente sobre un alcalde cuando se da precisamente este tipo de anuncios de lo que estoy hablando, de este dinero? Y sobre todo tomando como punto de referencia de que el municipio que usted representa es uno de los donde se da un paso frecuente de migrantes acá en el país. Ciertamente, y quiero valorar esta parte de la Cumbre de las Américas porque todo el proceso que se ha venido trabajando, nada más yo lo caracterizo en varias palabras, en las que solamente es una migración responsable, ordenada. Entonces, ¿qué se va a trabajar a través de eso y cómo el municipio lo puede destacar? En estos momentos, gracias a Dios, tenemos ya unos candelareños que están trabajando en el exterior y con una migración responsable, ordenada. Y quiero que no se malentienda el mensaje de una migración ordenada, porque a veces cualquiera puede confundirlo y diga, no, es que ordenada es que yo me vaya de frontera en frontera. No, ordenada es el proceso en el que yo puedo perseguir lo que los países me ofrecen a mí. Entonces, ¿eso Candelaria lo tiene? Sí, lo propone, se lo da a la comunidad. Y dependerá del entusiasmo y el esfuerzo que haga la comunidad para poder conseguir esos beneficios. Puedo destacar también la Embajada de Estados Unidos ha dado proyectos a Candelaria de la Frontera, valorados hasta este momento en $50,000, que ha sido capital semilla para ofrecerle a las comunidades, que de repente voy a destacar la falta de agua potable que no fue insertada con anterioridad, y tenemos ese efecto que le podemos servir a ellos con filtros que duran de 1 a 2 años.
Entonces, esta propuesta es en base a esta misma situación de la migración. Tenemos el hecho, como tú lo decías, Ernesto, Candelaria es fronterizo, es un corredor de la migración. Candelaria ha sido destacado por esa misma situación, ¿verdad? Que de repente, pues, la policía destaca atraparlos, pues, en ese punto. En ese tramo, y particularmente porque traza la carretera precisamente que va hacia Guatemala, ¿no? Es correcto. Hacia frontera. Platicábamos con el ingeniero Ríos y manifestaba una parte en la que sí quisiera hacer mucho énfasis. Somos 3 los municipios que en este momento tenemos la política pública, que hemos dado ese esfuerzo, ese paso gigante para que el país pues tenga esta parte de la política. Pero destaco algo muy importante, y lo decía en el día que presentamos la política. Yo hacía énfasis en una imagen que ellos ponían, y ponían la parte donde cuando se presenta la política, los 2 otros municipios tienen un parque, el de nosotros no. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Cualquier persona, cualquier ciudadano identifica a su municipio con un parque. Pero, ¿qué sirve tener un parque? Bueno, emprendimiento. ¿Cuántas familias se pudieron haber dado la responsabilidad de seguir adelante teniendo un kiosco de ventas, teniendo un lugar de esparcimiento? Y eso podría evitar una migración que ya más adelante vamos a tocar datos específicos en cuanto a números, porque es lamentable ver que de entre 18 a 45 años tenemos una cantidad alta de migración. En términos concretos, y este es un tema que con César lo hemos hablado de manera muy frecuente, lo hemos hablado también con otros expertos en el área, que tiene que ver, el problema de la migración es la falta de empleo, la falta de oportunidades, en su mayoría, ¿verdad? Porque también hay otros factores que obviamente ya vamos a tocarlos, que tienen que ver con la incidencia del problema de la delincuencia, que gracias a Dios hasta ahora entiendo que se ha logrado contener bastante. Tenemos también el otro factor nostálgico, ¿verdad? Que es el de la unión de familias, que es el otro factor que ayuda. Pero el principal es que si yo no tengo trabajo, tengo que ir a buscar dónde encontrarlo. Sí, correcto. Y ese es el punto elemental que yo creo que los municipios, como lo hemos conversado, repito, con César, es la responsabilidad es el punto medular del enfoque que debe haber una política de Estado. Si queremos detener la migración, veamos los municipios, ¿qué ofrecen? Y de eso trata un punto muy específico que nos exige la política. ¿Por qué razón? Porque dice, tiene que haber una oficina de empleo en primer lugar. Antes de yo decirle, tengo 10 trabajos, debo de tener una oficina en la cual el joven, el adulto, la madre soltera, pueda llegar y decir, mire, y a quién me tengo que abocar. Está el alcalde y tal vez el alcalde anda gestionando, pero ¿a quién me aboco? Bueno, en estos momentos estamos ya el 24 para generar la reunión previa a la inauguración de la oficina de la empleabilidad. Ciertamente vamos a tener en base a su currículum, desde la persona que ha dejado de estudiar hasta 6º grado hasta el profesional, ¿verdad? Porque no quiere decir que un profesional... Tengo amigos profesionales que en este momento piensan dejar el país. Sí. Y ese es el cuadro más triste, ¿verdad? Con todo el esfuerzo que se hace, colocarlo en una vitrina donde desde luego cualquiera lo tiene. Yo lo tuve, es el sueño de graduarme y tener mi trabajo, ¿verdad? Pero y esta persona que no lo tiene, ahí viene el gran reto. Sí, perdón, César. Y fíjate que lo que habíamos estado observando, los diferentes planes municipales, ya que hacían los municipios, no estaban basados en esto que tú estás diciendo, no estaban basados en la generación de ingresos permanentes para la población. Entonces, si un plan municipal no tiene eso como visión estratégica, lo demás va a ir cayendo como un problema ahí. Entonces, esta oficina de empleo que la alcaldía ha decidido crear, es una oficina que va orientada no solo a generar empleo, sino que encadenamiento de proveedores, de empresarios, ya tienen un plan de desarrollo empresarial en el casco, ¿no? Sí, correcto. Y entonces, ¿cómo desarrollar ingresos para la población? Porque tú hiciste un señalamiento de varios elementos y
voy a aprovechar para decirte, ahora se han aumentado. De veras, ya no está sociológicamente identificado. No, en la nueva realidad migratoria se suman ya elementos fuertes, pero ya no son internos, son factores externos que están empujando la migración también. Por ejemplo, mira, la inflación mundial que tenemos ya está cayendo, ya nos está afectando. O sea, el golpe económico financiero, es decir, yo tengo trabajo, pero no me alcanza el dinero. Tengo que ir a ver si... Y sumarle ahorita que sean después de creo que 35 años estamos viendo una alza de los intereses bancarios en Estados Unidos. Eso tiene un efecto financiero a nivel de los bancos nacionales, y esto se va a sentir en nuestras comunidades cuando quieran accesar a todos. Y lo último, que también es otro factor externo, que ahora conversamos en Cancillería en una reflexión sobre este tema, aparece la guerra de Ucrania y Rusia, y los efectos directos, ¿cuáles son? Aumento de la gasolina. Y la gasolina provoca un impacto directo a nuestras realidades. O sea, ya no son factores controlables de nuestras políticas públicas nacionales, sino que ahora se le suman esto. Ese tema no se alcanzó a verlo bajo esta dimensión en la cumbre. Me parece que es importante ese elemento. Entonces, la cumbre nos deja un sabor más a... Sí, más, mira, la sensación que tengo después de que, para comenzar, no llegaron los principales protagonistas, uno de ellos México, que debió haber estado ahí, digo, en términos del presidente, ¿no? Más a que las economías grandes, ya los países receptores de migrantes necesitan en este momento mano de obra migrante para recuperar sus economías, y cómo crear mecanismos de migración ordenada, y eso es lo que nos están planteando. Así es que nuestra responsabilidad, unas declaraciones que yo hacía, si los países dicen necesitamos mano de obra de ustedes, nuestros países, nuestros gobiernos municipales, nuestro gobierno central tiene que comprometerse para garantizar de que estos trabajadores que se van sean bien tratados. Ahora, algo, Ernesto, que quiero destacar, que el ingeniero decía, y es la parte financiera. Cuando tocaba el punto que es uno de los elementos que está afectando, me voy a recurrir a la fuente del Banco Central de Reserva. Evaluando esta parte desde el 2017 al 2021, hay una crisis en cuanto a la remesa. ¿Y por qué voy a tocar este punto en lo de la migración? Porque es bien importante. Hasta el 2021, hasta julio, según la fuente, tenemos 8.53 millones que recibe Candelaria. Solo Candelaria en remesa. Pero ¿a dónde está? ¿Qué pasa con ese dinero? No quiere decir que la municipalidad debe tener el resguardo o la orientación hacia donde la familia lo decide llevar. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque este tipo de situaciones, que espero que en la próxima cumbre o de repente en una sociedad que hagan, se busquen estos temas, porque nosotros, como la gobernabilidad de nuestros municipios, tenemos que buscarnos y tenemos que enfrascarnos en qué vamos a hacer para defender el municipio, pues en este caso que yo estoy liderando. Pero ¿por qué lo digo? Porque en este sentido, bueno, movámonos como alcaldes. Gracias a Dios hemos dado un valor hasta este día a 4 emprendimientos de zapatería, que es lo que hablábamos, que esto genera una proyección, porque al final no solo 4 familias, sino que en esos emprendimientos hay una red de trabajadores que se apoyan de este mismo Capital Semilla. ¿Y de cuánto fue? Hace poco lo entregamos, $18,000 que dábamos al apoyo de calzado, directamente con Capital Semilla. Entonces, es bien importante identificar esto, y estamos por entregar 13.500 más a emprendedores, siempre de Candelaria de la Frontera, que dan ese esfuerzo que prevé la migración. Y la migración, pues, se queda, ¿verdad? Ahí siempre pensando, pues, en el esfuerzo como hacer grande el municipio. Ahora, todo este tema de poder establecer una política integral pasa también por pensar que
¿qué pueden hacer los gobiernos también para poder apoyar municipios como los que estamos hablando hoy en día? Ha habido un cambio rotundo en cuanto a la política de asistencia que el gobierno a través del FODES daba precisamente para estos municipios. Ahora los municipios ya no tienen ese recurso que, quieras o no, también estimulaba un poco, aparte de los grandes defectos que tenía en algunos municipios, ¿verdad? Que representaba como una especie de un problema de poca transparencia, de corrupción, pero al final también representaba una ayuda digamos, con qué contar para poder establecer cualquier programa de asistencia o desarrollo local, César. Claro. Bueno, ya hemos hablado contigo de este tema de... Creo que Betty nos puede decir muy bien, pero quiero ver un poco en el análisis también cómo encaja este elemento. Mira, hablábamos de este tema la vez pasada, ¿no? Sí, claro. El tema es que habían fondos considerables para el municipio. Yo no sé, Candelaria de la Frontera, cuál era el fondo del FODE que tenía, pero los flujos migratorios no se detenían, Ernesto, seguían en aumento, ya tenemos un aumento de la migración. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora? Los municipios, el municipio Candelaria de la Frontera, Metapán, Citalá, tienen un instrumento que les da la capacidad de proponerle al gobierno central proyectos y programas ya más específicos sobre la migración. Y ahí podemos resaltar varios elementos. Sí, es bien importante destacar, y este punto lo acaba de afirmar el ingeniero, acerca de, bueno, voy a hablar de números. Candelaria casi aproximadamente recibía $250,000 mensual. Estamos hablando que al año aproximadamente 2 millones y fichas. Y lamentablemente, ¿qué es lo que un líder debe de buscar para su municipio? Bueno, en primer lugar, y lo digo ahorita, Ernesto, bien importante, el pueblo lo está viviendo, es la parte del reordenamiento, porque las aceras habían sido ocupadas. Pero ¿cuál era la visión? Aún teniendo esos fondos, teníamos a todo el vendedor informal ocupando las aceras. ¿Y cuál fue la detonante? El atropello hacia una chica ahí en Candelaria. Entonces, al ver esta situación, venimos nosotros y a través del FODES, creo que jamás podía implementar un mercado como el que vamos a tener. De hecho, lo anunció hace poco la Dirección de Obras Municipales con un monto de $1 millón de dólares, en el cual pues vamos a tener un mercado de primer mundo, ¿verdad? Que el municipio quizás no hubiera conocido si estos fondos, por las mismas necesidades que ocurren. Ahora, sí es importante destacar que, como tú decías, las necesidades, pues ahora ¿quién las suple? ¿Quién las cubre? ¿Quién las cubre? Porque el recurso con el cual se contaba por municipio ya no existe. Lo está dominando en este caso la Dirección de Obras Municipales. Correcto. Entonces, allá de la estrategia de cada alcalde, yo sí me siento muy satisfecho, la verdad, porque este esfuerzo que han funcionado sus estrategias en el caso muy en particular de Candelaria de la Frontera. Candelaria de la Frontera. Gracias a Dios, sí. Porque de hecho estamos acá ofreciéndole al municipio estrategias como estas, que sirven, ¿verdad?, para los emprendimientos, en el cual pues yo soy el presidente de la Mancomunidad Trinacional, que también busco ese esfuerzo. Yo creo que los alcaldes estamos a prueba en este momento, estamos a prueba, porque esto no era de llegar, sentarse, ¿verdad?, y como dicen, vamos a hacer pelotas. Esto por arte de magia, sino a ver, este desarrollo del proyecto Trifinio también contempla un apoyo directo. También hay mucha cooperación para apoyar áreas, ¿no? Correcto, y eso es lo que... ¿Y están ustedes inmersos dentro de esta misma...? En el Trifinio está dividido, hay una mancomunidad como tal. Metapán y ustedes están con el Trifinio. Correcto. Citalá también. Y Citalá también. Sí. De hecho, hay una mancomunidad y está la asociación Trifinio como tal. Entonces, de la cual yo soy presidente de la mancomunidad Trifinio. Entonces, en este momento se está llevando un acuerdo
en el que Candelaria sea parte de este corredor del trifinio, porque no estaba ingresado, pero se está logrando esa parte, ¿verdad? Entonces ese enfoque es el que nosotros estamos buscando, como lo decía anteriormente, como estrategia de movernos, ¿verdad?, como alcalde y posicionar verdaderamente cuál es la visión que nosotros tenemos a través de ser líderes de nuestro municipio. Y hay unas cosas nuevas que vale la pena mencionar, y te doy la primicia, ¿no?, que muy pronto quizás contigo estamos trabajando en dos cosas muy concretas, diferentes, ¿no? Uno es en una política migratoria trinacional, con municipios de Honduras, Guatemala y El Salvador que tienen la misma característica. Entonces nos hemos juntado, creemos que de aquí a 2 meses vamos a tener el documento ya final, y los municipios están dispuestos a pegarse a eso. Ese es uno. Y lo segundo, que es novedoso y muy importante, que estamos trabajando en la caracterización de lo que podría ser los municipios protectores en el tema de migración. Así, conoces en Estados Unidos las ciudades santuarias que hay en Estados Unidos, que protegen a las poblaciones migrantes y tienen características. También aquí estamos trabajando que a nivel de los 3 países se trabaja en un modelo de lo que podría ser municipios protectores y poderlos calificar, que tengan su política, que tengan programas de generación de empleo, de inserción de población deportada, de generación de oportunidades para los jóvenes, de fortalecerlos, migración ordenada, y esos temas ahí que podrían calificarle allí. Pensamos que este año terminamos esos retos, ¿no? Sí. Tengo acá un dato que habla sobre la presentación de la política migratoria, tomando como referencia a los 3 municipios que mencionabas: Citalá, Metapán y Candelaria La Frontera. Y habla de gobernanza municipal basado en varios elementos, ¿sí?, de lo que hemos estado hablando. Los alcances que esto puede tener va a ser a base no solo de la estrategia creativa que puedan tener los municipios, sino del tema de la cooperación, ¿o me equivoco? Claro, claro. Entonces, los alcaldes, los líderes y las alcaldías, con esos documentos tienen capacidad de proponerle a la cooperación algo que de verdad es de ahí, ¿no? Voy a hacer una pausa, ya me la piden, y vamos a seguir un poco ampliando este elemento, porque al final lo importante es representar un modelo que permita verdaderamente contrarrestar lo que significa ese tema del flujo migratorio. ¿Por qué partir? ¿Por qué irme de mi municipio? Correcto. Si las condiciones de mi país, si en mi país existen las condiciones para poderlo hacerlo. Y es ahí donde juega un papel bien importante el tema de una gobernanza basada en esos principios, que me gustaría que los comentáramos cuando regresemos. Pausa, no me cambie, regresamos. Gracias a usted por estar con nosotros y por estar enviando sus comentarios, sus preguntas a nuestras cuentas. Por cierto, me preguntan acá también sobre el tema de las remesas. ¿Qué impacto va a tener ahora con 2 elementos que tú has planteado, que tú mencionabas, César? Uno es el incremento de las tasas de intereses en Estados Unidos, que dicen que va a ser un impacto que pueda tener, obviamente esto, ¿cómo? Y el otro elemento es la caída del Bitcoin que hemos tenido en los últimos días, que precisamente no se esperaba. Vamos a la pausa, 6:59. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A quienes se conducen, pues ya les vamos a dar información acerca de cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. No sé si tenemos la información del tráfico a esta hora de la mañana. ¿Cómo no? Ahí está. Vámonos hasta el sector del Boulevard Los Héroes. Por cierto, se está haciendo el trabajo pertinente allá en el sector, muy en particular del Hospital Bloom, donde informaba el ministro de Obras Públicas que estarán ocupándose, creo que alrededor de un periodo de 2 meses para concluir lo que sería la pasarela que va a conectar el edificio con el otro adyacente del Hospital de Niños Benjamín Bloom. El anexo, conocido como anexo, ¿verdad? ¿Serán cuántos metros? Estamos hablando de
como 150 metros los que se van a llevar a cabo. Así que pues ahí vamos a estar pendientes precisamente de esa obra. Así está el tráfico en el sector de del centro comercial, Metrocentro, para que usted aprecie cómo está el tráfico en esta hora de la mañana de día lunes 20 de junio. Después de un fin de semana bastante largo, ¿verdad? Propicio para haber celebrado y resaltar ese rol de todos los padres de familia. Vamos a despedir esas imágenes regresando a la conversación con el alcalde de Candelaria de la Frontera, esto es en Santa Ana, Bedi Alejandro Boto, y por supuesto César Ríos, director ejecutivo de INSAMI. A ver, gobernanza municipal es sinónimo de establecer un portafolio, ¿sí?, de proyectos, de enfoque, de estrategia, pero para esto se necesita de recursos, de cooperación. Y ese tema, Néstor, quiero puntualizarlo por una razón que Candelaria ha tenido un beneficio grande. Tú hablabas la parte de cuáles van a ser los alcances de estas políticas, hacia dónde la llevamos, se va a quedar solo en papel o la vamos a dinamizar con los esfuerzos de los líderes. Quiero comentarte que uno de los beneficios que Candelaria está obteniendo en este momento es en base a la Embajada de México. Y es que la juventud antes tenían becas y te lo puedo decir, recibían $40 mensuales para estudiar. Pero cuando llegamos y el recorte del FODES, ¿y qué pasó? ¿Qué hacemos? Bueno, las pericias de los alcaldes, busquemos. Estas políticas nos van a servir para eso. México ofreció $30 millones al inicio de la gestión. 30 fueron, mami. Y ahí voy a eso. Entonces, como municipio debo de ofertarle mi municipio. Aquí estoy yo. Necesito ayuda para la juventud. ¿Y qué pasó ahora? Ahora en este momento tenemos a 40 jóvenes en el cual están siendo beneficiados con el otorgamiento de $180 mensuales para su subsistencia educativa, para la búsqueda de su primer empleo. ¿Qué significa esto? Ahora trabajan 4 horas con nosotros y ya tienen para su currículum su primer enfoque, en el cual las empresas es lo que exige. ¿Ya trabajó? No. ¿Tiene experiencia? No. Entonces ahora lo vamos a obtener y están recibiendo un pago que les sirve para seguir estudiando. Pero ¿cuál es la estrategia más allá de esta política? En esta última reunión que han dado en la gestión, primeramente Dios, Candelaria va a doblegar ese número de lo que tenemos y esperamos tener hasta 100 jóvenes que puedan ser beneficiados ahora en agosto para obtener ese tipo de ayudas. Entonces, en eso emerge este tipo de políticas. Darle seguimiento para ofrecerle y decirle, mire, estas políticas fueron creadas para obtener beneficios. Y ese es uno de los beneficios que, como la cooperación de la Embajada Mexicana, nos está dando. O sea, este era un tema... Yo recuerdo que salió, por cierto, a la palestra pública con matices políticos de algunas voces opositoras al gobierno para decirles que dónde estaba el dinero de México, ¿verdad? Entonces salió la embajada y creo que tú mismo lo diste el dinero. Ahí está, recuerdo, César, que tú lo administra México. Lo administra México y ahí está. Y a los jóvenes les llega directamente y es que me lo está constatando Reddy, ¿verdad? Con el tema de que el problema es que aquí lo que se necesita es movimiento, creatividad, capacidad de los alcaldes para buscar esa ayuda. Ya, qué bueno que lo mencionas, porque ahora tenemos un documento y un líder que tiene capacidad de proponer temas específicos. Y tú que has estado, por cierto, voy a aprovechar que se escuchaban por ahí una denuncia que estabas haciendo, que alguien estaba utilizando el nombre de INSAMI, ya no para estos objetivos de asistencia, de apoyo a municipalidades, sino que estaban diciéndote que decían de que estaban promoviendo dar visas de trabajo. Claro. Sería bueno que aclararas este punto para que entráramos de nuevo. Aprovechemos. Muchas gracias. Mira, tenemos el prestigio de trabajar en proyectos de desarrollo con las comunidades. De lo que estamos hablando. Claro, y entonces nuestra cualquier municipio te busca y se integra en este proyecto de gobernanza municipal. Y ya estamos coordinando con Cancillería, con la viceministra de Diáspora y Movilidad, que estuvo presente en la presentación de la política. Y después de esa presentación hay muchos municipios que quieren también
bien que demos un proceso de atención y estamos viendo cómo con la viceministra le damos atención a esto para que tome en cuenta las propuestas municipales. Entonces INSAMI ha venido trabajando en eso, todos conocen la labor, jamás hacemos asesoría migratoria para que se vayan o para gestionar visa. Entonces personas malintencionadas se han querido colgar del prestigio de nuestro nombre y de nuestra imagen y empezaron a mandar unos correos y WhatsApp con un formulario que lo llenaran a cambio de dinero para que le gestionáramos visas. Y eso es eso lo totalmente falso. Ya fuimos a la fiscalía, ya denunciamos y les agradezco a los medios de comunicación que nos apoyaron en divulgar. Y aquí está aclarado el punto, esa parte. Regresemos al elemento en el que estábamos, relacionado precisamente con aspectos que tienen que ver con el desarrollo, la prevención, la inserción, la atención pública y la promoción y coordinación interinstitucional para poder desarrollar proyectos que a los municipios, a quienes ahora en ausencia de esos dineros que anteriormente se tenía, puedan de alguna manera desarrollar ya políticas. Hemos mencionado algunos de esos. Por ejemplo, la creación de una oficina municipal de empleo y emprendimientos es parte ya de esa política, fundamentada en generar ingresos, empleo, para que la juventud vea que quedarse aquí hay una oportunidad. Otro tema que estamos trabajando en estos días es cómo orientamos a las familias receptoras de remesas familiares. Tú sabes que el municipio tiene una característica que ayer la estábamos viendo que a mí me llama mucho la atención. No hay banco, boom. Y entonces, ¿cómo vas a proyectar el desarrollo de un municipio sin la generación de ahorro? ¿A dónde guarda la gente su ingreso, su pago, su remesa si no tiene un sistema financiero? Y de repente es muy común que digan, las familias son responsables del mal uso de las remesas familiares, pero el sistema financiero no pone a disposición instrumentos financieros a disposición de las familias que reciben remesas. Entonces eso lo estamos trabajando en el municipio también y eso forma parte de las políticas de eso. Entonces fundamentado en el arraigo, cómo recobrar el arraigo de la municipalidad y generar oportunidades, ¿no? Migración laboral ordenada y segura, ¿verdad? Ya hablamos mucho sobre ello. Hablemos un poco el tema de la remesa y voy a aprovechar la presencia del señor alcalde de Candelaria de la Frontera para que de alguna manera nos ilustre cuánto es el impacto que tiene, cuánta gente tiene, por ejemplo, Candelaria de la Frontera en los Estados Unidos y cuánta remesa más o menos se perfila, se recibe, ¿no? Gracias, Ernesto. Según los datos con fuentes específicas del Banco Central de Reserva, hay algo bien importante. Candelaria en el censo del 2007 hasta ese momento tenía 3.040 habitantes que recibían remesa. ¿3.000? 3.040, perdón, habitantes que recibían remesa. Eso es hasta el 2007. O sea, un censo específico. Entonces... estamos hablando de hace 20 años. Aproximadamente. Aproximadamente. Estamos hablando de muchos años atrás. Si duplicamos o triplicamos la cifra, estamos obteniendo un dato que es alarmante, porque es lo que decía. Creo que 15 años, sí. Es lo que decía yo al principio. ¿Y estos fondos, hacia dónde van? ¿A dónde están? ¿Por qué razón debemos de impulsar y que va insertada en esta política esa parte para que el emprendedor pequeño, a través de su remesa, tenga estos recursos necesarios con las financieras? Porque hoy por hoy no tenemos un dato específico en el que nos diga esa remesa que la familia recibe puede tener un acceso al sistema financiero, a pesar de que la situación familiar no sea la mejor, pero debe de percibir este tipo de ayudas. Así bien lo denotamos en que la inversión en Candelaria de la Frontera por los inversionistas candelareños, sí, cada día es más grande, y eso lo puedo destacar y lo felicito, ¿verdad? A los candelareños que hoy por hoy están invirtiendo en su natal porque les pertenece.
y han soñado en hacer crecer. Y ahora me ha tocado a mí, no se sabe en otros años, va a estar otro alcalde o alcaldesa, pero hoy por hoy este tema entre el inversionista que está fuera de nuestras fronteras y mi persona, debe de ser corto el espacio que tengamos, porque va a servir para el desarrollo. Bueno, puedo destacar, vamos a tener un primer hotel que yo lo catalogo, primeramente Dios, con 3, 4 estrellas, por ser un hotel en un lugar estratégico, porque no teníamos un acceso hacia ese beneficio en nuestro municipio. Asimismo, la primer plaza que te puedo destacar. Pero la ampliación del mercado que va a ser Ladón también me comentaba. Correcto, la ampliación del mercado que ya está, ya pusimos la primera piedra y ya se está trabajando. O sea, hay varios proyectos entonces. Hay muchos proyectos que está destacando Candelaria Frontera, entre ellos, como te dije a un principio, el reordenamiento, que no solamente es quitar al vendedor informal o a las aceras ocupadas, sino que darle un enfoque diferente para que el municipio lleve el proceso adecuado para que seamos grandes, en pocas palabras, ¿verdad? Y es el apoyo que estamos buscando con INSAMI para promover al municipio a través de su cultura, de las riquezas que tenemos que no han sido explotadas. Ok, César, no quiero desaprovechar conocer tu análisis, tu lectura con relación a este tema del impacto de las remesas que pueda tener este incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos. ¿Cómo está esta situación a tu juicio? Mira, acabo de ver unas apreciaciones del Banco Mundial y ellos proyectan un crecimiento negativo en el próximo periodo como efecto del alza de las tasas de interés. Va a ser más fuerte la disminución de envío de remesas con el crecimiento de los intereses que con la pandemia. ¿Ya? Porque el alza de los intereses en Estados Unidos te golpea hasta los préstamos hipotecarios de la gente que está allá. Sin embargo, en la pandemia creo que no hubo... No, hubo un crecimiento. Al contrario, El Salvador hubo un tuvo crecimiento. 30% de subida. Entonces, cuando yo te digo crecimiento negativo, es que ya no vamos a mantener el 30%, sino de crecimiento, sino que puede minimizar. El Banco Mundial plantea el 20%. Entiendo. En 20%. Entonces, vamos a sentir, hay que prepararnos, porque esto también se va a sumar a esta situación difícil económica que nos espera dentro de poco tiempo aquí en el país, ¿no? Efectos inflacionarios, el alza de que todos los productos que ya está ahí. Entonces, la disminución de ingresos a la familia, que es un medio que va directamente a la familia, va. Y la otra pregunta que nos hacían por el medio ahí... El tema del Bitcoin. Del Bitcoin. El Bitcoin quizás se refiere en tema de remesas a la utilización del mecanismo para envío. Acuérdate que fue el énfasis con el cual también se justificó mucho su efecto positivo, ¿no? Que en el tema de remesas ya esto iba a mejorar por el tema de que no ibas a pagar ningún tipo de comisiones, sino que simplemente pues ibas a hacer la transacción. Correcto. Y hasta ahí nomás. Que ha ido poco a poco, de una manera lenta, utilizándolo. Obviamente. Lo que nosotros veíamos es que tú sabes quiénes son los que utilizan Bitcoin para mandar remesas familiares. Son aquellos que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos y que tienen hijos como de 15 a 18 que ya años. Tienen otro nivel más de Entonces educación. los niños son porque los esto tiene que ver mucho más. Le piden al papá, ya no vayas a esa ventanita, hagámoslo aquí desde la computadora. Esto tiene que ver mucho con lo que decían los expertos, educación financiera. Correcto. El tema de educación financiera. Entonces, y eso se va en un proceso. Yo creo que la subida y bajada del Bitcoin no tiene una relación directa en utilizar el mecanismo gratis para enviar. ¿No le ves ningún tipo de efecto per se, entonces? No, porque no son Bitcoin los que envían, ¿no? Que tengan un ahorro ahí, ¿no? Ok. 20 países firmaron un pacto para contener la crisis migratoria. Eso fue, digamos, para un poco la encerrona que podamos decir que hubo en esta pobre. Sí. Y bueno, tuvimos un mes muy cargado. Paralelo a eso iba una marcha también que no sé qué fin tuvo. No, te digo, un mes cargado porque hacían 2 semanas atrás las Naciones Unidas llamó a sus Estados miembros a hablar, a revisar sobre la migración. Y hay una coincidencia entre esa revisión del Pacto Mundial en las Naciones Unidas
con la reunión de la cumbre. Los temas fueron parecidos, ¿no? El tema de la migración ordenada y laboral, parece que hay una urgencia de los países, pero el otro tema, ya que lo mencionaste tú, ¿y qué se hizo esa marcha, ¿va? ¿Y por qué la marcha solo apareció los 4 días de la cumbre? ¿Ya? Y ahí es donde van los temas políticos que creo que nos ponen más lentos los acuerdos y los procesos de cooperación de ahí. No participa el presidente de México, el sur manda un delegado de Argentina y Chile para que vayan. La región centroamericana no lleva un mensaje único para ahí, y ahí van, pues hay temas. Y de repente, a tu criterio fue, digamos, no un fracaso, no quiero calificarla, no utilizar ni poner palabras mías, se tuvo que, en tu análisis, perdón, ¿cómo la calificas entonces? Tiene falta de propuesta de nosotros hacia la cumbre. No, sí. La cumbre como resultado per se. Por eso te digo, si la cumbre hubiera tenido una propuesta concreta de nuestros países, las decisiones y los fondos que han aprobado estuvieran más dirigidos a pueblos así, porque son los fondos, entiendo que surgen, en el caso para el Triángulo del Norte, de empresas privadas, no es una cooperación estatal. Claro, pero entonces, de inversiones que tienen que ver con... Pero los municipios tienen identificado a dónde pueden haber inversiones extranjeras directas. Porque si queremos atacar la migración, hay que ir a invertir a los municipios, ¿ya? Y si le preguntan a los municipios en qué quiere, el alcalde te puede decir una lista de proyectos que tienen, a dónde pueden invertir. Hay un problema que se ha resuelto que tiene que ver mucho con el plan de control territorial y el estado de excepción. ¿Qué impacto ha tenido en Candelaria la Frontera esto? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos... por el momento, bueno, desde antes ha venido siendo un municipio muy bajo en cuanto a la inseguridad. La incidencia delincuencial. Correcto, y hoy por hoy pues lo tenemos aún con una mayor aceptación, ¿verdad? Porque las situaciones que se dan, pues, gracias a Dios, han disminuido en su totalidad. Y dándole el enfoque, ¿verdad? Como le decíamos anteriormente, o sea, aprovechar estos sistemas que nos ofrece la naturaleza de las políticas, de las gobernanzas, sobre todo de nosotros mismos como Consejo Municipal, de ofrecer espacios para que esto pues no tenga un crecimiento. Y esto lo decía en base a la falta del parque, del tan ansiado parque de Candelaria de la Frontera, que no lo tenemos, que pueden ser espacios... A manera de conclusión, ¿qué sabor le deja todo este, digamos, esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista del apoyo que hace ISAME y la cooperación misma de Estados Unidos y otros que han estado precisamente haciendo esta cooperación de manera más directa y no de gobierno como lo anunciaron? Agradecerle, ¿verdad? Tanto a la empresa privada, a los institutos, a las embajadas que ha permitido llevar esta ayuda, ¿verdad?, a nuestros municipios. Y no es que el alcalde lo necesite, no, depende, como decíamos, la pericia, la necesidad que uno muestra ante estos institutos para poder llevar ese apoyo. Yo realmente como alcalde y el consejo, que estamos muy agradecidos y orgullosos, ¿verdad?, de poner en alto, de hecho estamos acá para decir, ¿verdad?, que Candelaria está en un polo de desarrollo. Lo vamos a llevar a un polo de desarrollo para que sea un municipio que sea modelo en este sentido, y lo estamos logrando. Gracias. Bueno, esperamos que ese nuevo pacto de Los Ángeles sobre migración y protección tenga una respuesta efectiva, ¿verdad? A partir de la visión de inyectarle más cooperación, más dinero en apoyo para la región. Sí, todos los escenarios donde se vean nuestras realidades es positivo, ¿no? Ya esperaríamos en este tiempo que así como Candelaria de la Frontera tiene uno de los primeros municipios de tener una política migratoria municipal, también sea el primer municipio que sea calificado como municipio protector también, ¿no? Para que sea un modelo de atención. Estamos trabajando también con la cooperación japonesa, claro, en aquella estrategia de un pueblo, un producto, y tratar de resaltar
esa producción de calzado. Aquí entra en juego lo que hablábamos con el alcalde, ¿verdad? La creatividad. Correcto. Y moverse a buscar cooperación, ¿verdad? Sí, creo que las embajadas están ahí disponibles, Alemania, Japón. Correcto. Estados Unidos, ¿por qué no decirlo? Que es el principal, ¿verdad? De los que apoyan este tipo de cooperación. México, que tiene ese fondo que... Claro. De 30 y como INSAMI estamos ahí por 3 años gracias a la cooperación de Alemania, ¿no? Con el proyecto Sol. Así es. Bueno, ha sido bien importante esta mañana del día lunes conocer los resultados desde la perspectiva de ustedes de lo que ha sido la cumbre y este plan de gobernanza municipal para las migraciones, que me parece interesante haberlo ultimado en detalle, como lo hemos hecho con el alcalde de Candelaria de la Frontera, Betty y Alejandro Boto, y por supuesto César Ríos. Gracias, César. Te agradezco muchísimo, alcalde. Gracias, qué gusto conocerlo y haberlo tenido acá en nuestro programa. Ya te esperamos al municipio. Bueno, interesante. Vamos a aceptar la invitación para acompañarlos y un saludo muy especial a todos los habitantes de Candelaria de la Frontera. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos esta mañana se actualizó. Vamos a continuar con lluvias, no va a haber más lluvias. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Vamos a inmediatamente a conocerlo después de esta pausa comercial. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, para que usted esté bastante informado con todos los análisis pertinentes del tema que hemos logrado colocar esta mañana en nuestra programación. Uno de ellos, como lo fue en la primera instancia, el tema de la migración y la valoración y la experiencia de los alcaldes frente al tema de cooperación. Ahí veíamos entonces la experiencia que teníamos desde la perspectiva del alcalde de Candelaria de la Frontera y el apoyo de instituciones como INSAMI para poder desarrollar proyectos. Ahora vamos a pasar a conocer cuál es el grado de incidencia que hemos tenido a raíz de las lluvias, una evaluación también hasta esta hora de la mañana, donde las autoridades dieron a conocer una evaluación sobre el grado de incidencia y el acumulado que hemos tenido de agua, y sobre todo también si vamos a tener más lluvia o cuál va a ser el comportamiento de lo que nos ha estado afectando para las próximas horas o para los próximos días de esta semana. Para hablar del tema nos acompaña Luis Alonso Maya, director del Sistema Nacional de Protección Civil. Gracias por acompañarnos, Luis. Muchas gracias Ernesto. Buenos días a toda la población salvadoreña que a esta hora nos sintoniza, y por supuesto gracias por la oportunidad, ¿no?, de venir y contarle a la población cuál es el trabajo que ha realizado el sistema básicamente desde el 1 de junio que empezamos ya con estas lluvias. A ver, han sido días bastante complicados porque estos dos sistemas que hemos tenido posicionados tanto en el Atlántico como en el Pacífico nos ha dejado un acumulado de lluvia bastante, creo que considerable en comparación de lo que es normal a un invierno. Sí, la verdad es que sí. Desde el 1 de junio que empezamos a darle seguimiento a estos fenómenos, bueno, inicialmente recuerda usted que tuvimos la tormenta tropical que luego se convirtió en huracán Ágata, ¿verdad? Ese básicamente fue el inicio de toda esta temporada lluviosa que hemos tenido, de todos estos días, con abundantes lluvias, como ya usted bien lo ha dicho. En algunos puntos hemos llegado a tener hasta 660 milímetros de lluvia, Ernesto, en La Palma, en Chalatenango, hemos tenido también en la zona de Jucuarán. Entonces eso ya representa, digamos que es... Elevando un acumulativo de ¿cuánto? ¿Un 100%, 50%? Sí, estamos hablando ya, diría yo que un 50-60%. El promedio anual en el país... ¿Hasta la fecha sería? El promedio anual en el país, digamos que ahora mismo no se tiene aún. Hoy esperamos desarrollar una reunión técnica, como todos los días, con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Dirección de Observatorio de Amenazas, pero sí, al final lo que sí es importante decir es que tenemos abundantes precipitaciones. En algunos puntos ya han generado desborde de ríos, el mismo río Paz, el río El Jute, el río también El Sobaco, que produjo la inundación en Metalío, ¿no? Así es que hemos tenido abundantes precipitaciones. Y bueno, en cuanto a la operatividad se refiere, gracias al buen trabajo que hemos realizado previo a esta lluvia, sí, ya pues en algún momento le comentamos que el plan invernal este año incluyó 2 fases. La primera fase, que fue la fase de limpieza, desasolve de algunas bocanas,
limpieza de quebradas. Al menos en la región metropolitana eso no ha provocado ninguna inundación. En otras zonas hemos tenido algunas inundaciones, pero que son propias de la zona, ¿no? Hay que recordar que toda la precipitación que recibe el país en la zona alta termina llegando al delta de los ríos, ¿verdad? A la zona sur, que sería prácticamente a la zona sur, donde efectivamente, la mayoría. Sí. A ver, hablando de ese punto en particular, usted decía, hay zonas que son por naturaleza, año con año sufren este impacto. El Bajo Lempa, por ejemplo, el Bajo Lempa, la parte del Río Grande, el sector del occidente Garita Palmera, que por cierto vi creo que eran maquinaria de obras públicas, también trabajando para en el tema de la desembocadura de una de los ríos para evitar también colapsos de inundaciones. Efectivamente. En Garita Palmera, por cierto. Entonces, Palmera, la idea a donde quiero llegar con mi pregunta es, ¿todas estas zonas es normal o típico o ha sobreexcedido lo que podría ser los desbordes que podemos tener en esta zona? Ocurre un fenómeno, Ernesto, ocurre un fenómeno que es muy bueno hacerlo del conocimiento de la población, porque de repente, si bien es cierto, son zonas inundables y siempre han sido zonas inundables, siempre hay algo que podemos hacer, ¿no? Siempre hay algo que debería hacerse, y el Sistema Nacional de Protección Civil hoy por hoy está volcado a resolver y a prever ese tipo de situaciones. Entonces, en la mayoría de los deltas de los ríos o en las bocanas de los ríos, Ernesto, ocurre un fenómeno que en algunos casos hasta tiene relación con otro fenómeno que es mar de fondo. Cada vez que nosotros tenemos olas extraordinarias o mareas vivas, como también se conoce, lo que termina sucediendo es que esas mareas terminan generando depósitos de arena que terminan taponando el río. ¿Por qué lo taponan? Porque en la temporada seca el caudal de los ríos disminuye. Entonces, esa disminución en el caudal no hace que tenga la fuerza necesaria para mantener habilitada la bocana. Por eso es que una de las tareas que desarrollamos previo a esta temporada fue desasolvar una buena parte de bocanas, pero como hemos tenido básicamente y de forma recurrente, porque hay que decirlo, este fenómeno de mareas vivas y mar de fondo que tuvimos en el mes de abril y mayo, eso generó, pero ahora mismo por eso hemos tenido que operativizar a través de la Comisión Técnica Sectorial de Infraestructura, movilizar toda la maquinaria para desasolvar. No solamente se limpió la bocana de Garita Palmera, le cuento. Fueron varias. También se limpió la del río Amayo, que nos terminó generando. Sí. Ok, me están pidiendo una pausa, director. ¿Cómo no? Cuando regresemos hay un acumulado de incidencias atendidas. Me gustaría que descifráramos el cuadro. Por supuesto, con mucho gusto. Que por cierto, esta mañana, como autoridades dieron a conocer, encabezada por el ministro de Medio Ambiente y otras autoridades. Vamos a la pausa, 7:33. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchas gracias. Quiero enviar un saludo muy especial a la diáspora, a nuestros buenos amigos salvadoreños, hermanos salvadoreños residentes en los Estados Unidos, que han estado muy pendientes de cómo está el estado de las lluvias y especialmente en estas zonas que se vuelven críticas cuando se presenta un estado de lluvias como el que hemos tenido. Definitivamente. De hecho, ustedes lo reconocen muy bien, que desde el 1 de junio esto ha comenzado a moverse de una forma que es casi típico o atípico. Bueno, la naturaleza a veces nos sorprende, ¿no? Algo bien importante. Así que un saludo especial para ellos y vamos a tratar la manera de darles a toda la información pertinente acá, aprovechando la presencia. Sí, por supuesto, muchas gracias. Del director de Protección Civil. Igual aprovecho saludar a toda la diáspora que siempre están pendientes, ¿no? Y en buena parte hasta pues se disponen para asistir a sus familias en cada uno de los lugares. Algo que me gustaría enfatizar hoy, Ernesto, es que seguimos influenciados por el fenómeno de la niña, ¿no? Seguimos influenciados por el fenómeno de la niña. Eso ipso facto significa abundantes precipitaciones, abundante lluvia. Entonces, y esa es una de las cosas por las que nosotros preveímos desde el inicio de la temporada
hemos venido desarrollando acciones de manera conjunta con otras instancias, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Albergues, disponer de esos albergues que ahora mismo ya hemos empezado a operativizarlos, ¿verdad? Ya se están utilizando. De hecho, tenemos 5 albergues activos hasta este momento. Parte de las estadísticas que ahora me gustaría compartir es que, bueno, hemos contabilizado ya. Veamos el cuadro, si podemos poner el cuadro del acumulado de incidencias, producción, para que podamos entender. Bueno, de hecho, creo, lamentablemente hemos tenido, son 8 personas, sí. Las que han fallecido. 8 personas fallecidas, algunos 6 básicamente han muerto por arrastre, 6 han muerto por arrastre en las diferentes crecidas de los ríos, y 2 lamentablemente que murieron en un deslizamiento en Lislique, en el departamento de La Unión. También hemos tenido 48 viviendas, hemos tenido algunos daños considerables. Bueno, en el caso de Lislique, pues significó la pérdida total de la vivienda, ¿no?, donde fallecieron estas personas. Y en otros casos han sido viviendas dañadas por caída de árboles, otras también por, digamos, por movimientos de ladera, llámese derrumbe, deslave o deslizamiento. Entonces, a esto también se le suman 93 deslizamientos que ahora ya podemos dar cuenta, Ernesto, que gracias al buen trabajo del Ministerio de Obras Públicas, el FOVIAL, los equipos tácticos de emergencia de la Dirección General de Protección Civil, que aprovecho comentarle que tenemos un despliegue básicamente en todo el territorio. En todo el territorio hemos logrado llegar. ¿Dónde se han dado la mayor parte de la mayor parte de incidentes lo hemos tenido? No ha sido el chorro ha sido mínimo. No, creo, los chorros, por fortuna hoy, gracias al buen trabajo que FOVIAL hizo previo a la temporada de lluvia, porque eso es lo que hemos tratado, Ernesto. De verdad queremos anticiparnos a los hechos. Claro. Yo creo que deberíamos de una vez el sistema, si bien es cierto, tiene una historia muy larga, una data muy larga de ser un sistema reactivo. Creo que es momento de mirar de una vez por todas o entender de una vez por todas que la gestión para la reducción de riesgos no solamente incluye una parte reactiva, sino la prevención. Exactamente. Y parece risible el comparativo que voy a hacer, pero eso sucede también aún en nuestra casa. Creo que la vez pasada lo hablábamos. Definitivamente. Nosotros esperamos el invierno, y a la hora de tener el invierno tenemos aquellos grandes que se nos rebalsan los techos, los canales. Los canales, las claro, no los limpiamos, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Bueno, eso me pasó a mí, lo digo con una experiencia. No soy honesto y lo digo, no, eso me pasó a mí. O sea que la última vez que estuve aquí no siguió mi recomendación. Se me fue, pero lo recalco a manera de experiencia para que todos de verdad podamos también prevenir lo que usted dice. Y no solamente eso, Ernesto. Vea usted que 6 de los 8 fallecimientos se han dado por irrespetar o por no acatar la recomendación de no aventurarnos a cruzar los ríos. El día 8 de junio que nosotros elevamos de advertencia a alerta verde, fue una de las recomendaciones en las que más insistimos. No se aventuren a cruzar ríos y quebradas que en momentos de lluvia tienden a crecerse. En algunos, la famosa repunta, como así se conoce en el caló popular, ¿no? Entonces, hay que aceptar que vivimos en un ambiente vivo, que la naturaleza tiene su propia dinámica y como seres humanos tenemos que ajustarnos a esa dinámica. Entonces, nuevamente quisiera aprovechar el espacio para recalcar sobre esas recomendaciones. Hemos tenido un par de accidentes, bueno, no un par, algunos accidentes fatales, y justamente ha sido por irrespetar la velocidad aún teniendo lluvia. El día sábado ocurrió un accidente, pues lamentablemente fallecieron 2 personas y hay otras que están en estado crítico en la carretera Troncal del Norte. Una colisión casi frontal, exactamente esa. Una colisión casi frontal, número 1, por irrespetar la normativa de tránsito, querer sobrepasar en una carretera que es en la que debería uno conducirse con mucho cuidado, ¿no? Y por otro lado, sabiendo que tenemos la carretera lisa por las lluvias, pues con mucha más razón deberíamos conducir respetando la normativa. Otra de las incidencias también que me gustaría comentar
es el hecho del trabajo, y que tiene que ver con el trabajo que hemos venido realizando, Ernesto, es que en algún momento llegamos a tener 165 carreteras obstruidas. Y respondiendo un poco a la pregunta que usted hacía, ¿cuáles son los puntos en los que hemos tenido más incidencia? Básicamente o coincidentemente en los lugares donde decretamos alerta roja y naranja. Este es un trabajo articulado, Ernesto. Nosotros, nuestra fuente principal de información científica es la Dirección de Observatorio de Amenazas, y son ellos los que desde el día martes, miércoles, venían ya señalando cuáles iban a ser los puntos del país en los que íbamos a tener las mayores precipitaciones. En función de eso, elevamos la alerta de verde a amarilla, luego hicimos una alerta estratificada, es decir, roja en los municipios costeros, naranja en la zona de la cordillera volcánica, también en la franja norte del país, porque es una zona en la que los deslizamientos tienden a ser, digamos, una zona de riesgo en la que incide mucho este fenómeno, los deslizamientos. Entonces, justamente es donde hemos tenido las mayores acumulaciones de agua. En la zona de Chalatenango llegamos a tener 673, en la zona del volcán de San Miguel 500 y algo de milímetros. Entonces, hemos venido desarrollando digamos, acciones concretas que tienen que ver con el mantenimiento de la conectividad vial, a partir del trabajo que he realizado, insisto, los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil, el Ministerio de Obras Públicas a través del FOVIAL, en algunos casos también el trabajo que han desarrollado las comisiones municipales y nuevamente las departamentales de protección civil, que han hecho un trabajo muy, pero muy significativo. A ver, no sé si esto está al alcance de ustedes este fin de semana. Yo sé que por haber tenido un fin de semana, digamos, como largo relativamente, ¿no? Sí. Por la celebración del Día del Padre, muchos a lo mejor decidieron viajar a Guatemala y especialmente a Antigua. Hubo un desbordamiento del sector de la calle principal. No sé qué información tienen si ustedes de familias de salvadoreños que se quedaron allá, porque entiendo que estaban diciendo que sí, habían tenido problemas precisamente. Sí, sí hubo problemas y esta es parte también en las comisiones técnicas sectoriales que nosotros operativizamos, Ernesto. Básicamente el concepto operativo de país se basa en 8 funciones específicas. Una de esas es la salud, la información científica, la logística, la seguridad. En el marco de la Comisión Técnica Sectorial de Seguridad, que es coordinada por la policía, pero soportada técnica y operativamente por la Dirección General de Migración, la Fuerza Armada, incluso pues el Ministerio de Justicia, que también le hemos dado seguimiento a esta situación. Si bien es cierto, hubo, digamos, una restricción temporal por ese desbordamiento, inmediatamente el agua se drena, pues ya se restableció el paso, ¿verdad? Sin embargo, le hemos dado seguimiento a través de la Dirección General de Migración y Extranjería en la frontera, esta es la frontera Las Chinamas, se le ha dado seguimiento también, y hasta hoy podríamos decir que ya no se reportan de que han quedado. Más. Eso ya está libre, ¿no? Exactamente. Porque era el punto medular de lo que en su momento hablábamos, que una de las características que se da en este tiempo son los desbordamientos. Son los desbordamientos. El total de vías que en algún momento hemos tenido obstruidas, Ernesto, han llegado a 165, pero podemos decir que gracias al trabajo que se ha realizado de forma articulada, este día no hay ni una tan sola vía que esté obstruida. Y si acaso amaneció alguna, al menos de las que hemos venido trabajando, ¿no? Si acaso este día amaneció alguna, la población debe saber que tenemos el teléfono 2281-0888 del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, donde tenemos toda una representación interinstitucional y desde donde se está dando atención a cada una de estas incidencias. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. ¿Cómo se trabaja con el tema de coordinación con los gobiernos locales?
Va a continuar la declaratoria de alerta estratificada. Tenemos 3 tipos de alerta, la amarilla, Sí. naranja y roja, muy estratificada. Exactamente. Se mantiene, los comportamientos atmosféricos van a estar todavía predominando. Vamos a ir un poco cerrando nuestro mucho ciclo gusto, sí. de conversaciones después de esta pausa comercial. Son las 7:46. Gracias a usted por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Vamos a tener y a mantener la declaratoria de alerta estratificada? Ok, esa es una de las preguntas importantes para saber y medir los alcances de vigilancia que se tiene con relación a los sistemas atmosféricos, si ya pasaron o no pasaron, Sí. por un lado. Y por otro lado también este tema de las cárcavas, se formaron este fin de semana Sí. en el sector de La Quinta Avenida. De la Quinta Avenida, Sí. ¿no? Bueno, en principio sí seguimos con la alerta. Ok. Seguimos con la alerta estratificada este día por la tarde-noche. Bueno, ya estamos siendo influenciados por una onda del este. Básicamente venimos siendo influenciados por este tipo de fenómenos desde hace 3 semanas, ¿verdad? La temporada de lluvia inició formalmente el 15 de mayo y no ha parado. Entonces, como es usual en la época invernal, las tormentas suelen ocurrir por la tarde y noche, y luego tenemos las mañanas bastante soleadas. Entonces, ahorita que ya hemos dejado de ser influenciados por la tormenta tropical Celia, que luego se degradó a depresión tropical, y que luego también el otro sistema que esperábamos que en algún momento generara arrastre de la zona de convergencia hacia el istmo centroamericano, también ha dejado de generar influencia. Regresamos, podríamos decir, a las lluvias normales de la época, a las lluvias típicas de la época. Entonces, podemos poner el satélite, la imagen del satélite en este momento para comprender mejor lo que nos explica el director de producción. Es decir, los sistemas que estaban dominando prácticamente van de salida. ¿verdad? Este es un acercamiento a lo que es el territorio. Y ya tenemos la influencia de la zona de la onda del este, de una onda tropical, que esas siempre pues transitan entrando por el oriente del país, saliendo por el occidente del país. Entonces, eso hoy por la tarde noche podría dejarnos abundantes precipitaciones, y considerando, Ernesto, que tenemos ya un cúmulo de humedad pero muy significativo en todo el territorio nacional, vamos a continuar con la alerta estratificada. Recordarle a la población que, como parte del trabajo que hacemos como Dirección General de Protección Civil, es concurrir en una reunión todos los días desde que inicia la temporada invernal hasta que termina, una reunión en la que pues los especialistas de la Dirección del Observatorio de Amenazas nos actualizan sobre cuáles son las condiciones relativas a, en primer lugar, a la meteorología, ¿no? Es decir, definir qué tan influenciados vamos a estar por estos fenómenos, si va a llover, no va a llover, cuánto esperamos que llueva. Posteriormente, también la parte de hidrología, que tiene que ver con los caudales de los ríos. Sí. A estas alturas, ya después de llevar 3 semanas consecutivas de lluvia, los caudales de los ríos, sobre todo los que tienen, digamos, mayor representatividad en el país, en cuanto a caudales se refiere, el río Paz, el río Jiboa, el río Lempa, el río Grande, el río Huascorán. Entonces, ¿Y Lempa ha crecido? ¿Han abierto compuertas? ¿Ha habido necesidad? No, hasta ahora no. Y ya que lo menciona, algo bien importante. Sí. El caso del río Lempa y particularmente el tema de las presas. Por supuesto, y ya que lo menciona, hasta hoy no hemos tenido, no ha existido la necesidad de que las compuertas se abran. Como usted sabe, y se lo comentamos en algún momento, y aprovecho enfatizar sobre eso, la CEL este año presentó el sistema de alerta temprana totalmente renovado, que incluye sistemas de comunicación, que incluye bocinas altoparlantes para alertar tempranamente a las personas. Por fortuna, hasta hoy, digamos, la capacidad de contención de agua de cada una de las presas de la CEL no ha tenido necesidad de hacer descargas. Nosotros nos comunicamos
todos los días, o mejor dicho, desde la sala de situación de cada una de las presas, nos informan cada 6 horas cómo están las condiciones. Y cada vez que ellos van a abrir las compuertas o hacer descargas, como así se llama, descargas por vertedero, nos informan hasta con 3 horas de antelación. Entonces, por ahora, insisto, no ha habido necesidad. Sin embargo, la población debe saber que ese es parte del trabajo, ¿no? Ese es parte del trabajo. Entonces, ¿se mantienen las alertas estratificadas? Se mantienen las alertas, esperamos lluvias para la tarde-noche. Nuevamente recalcarle a las personas, no nos aventuremos a cruzar ríos ni quebradas, no nos convirtamos en parte de las estadísticas, ni de accidentados y menos de fallecidos. Si en algún momento se les pide que evacúen, acaten la recomendación. Hemos hecho un trabajo previo pero muy importante en cuanto al preequipamiento de los albergues. Ustedes mismos a través de los medios noticiosos que muy amablemente siempre nos acompañan en la hora de operativizar el plan, han podido constatar que cada uno de los albergues que se han habilitado, pues no solamente tienen las condiciones en cuanto a abrigo y abrigo y atención de las personas, sino que se les está dando atención de salud, se está haciendo también el match con Ministerio de Salud para seguir con el plan de fumigación, la Plan Nacional de Fumigación, a fin de reducir también la probabilidad de enfermedades por arbovirosis, es decir, dengue, chikungunya, zika, ¿verdad? Eso es bien importante. Por supuesto. 2 preguntas últimas ya para el cierre de nuestra conversación, Luis. Los gobiernos locales mantenían siempre su comité de emergencia, ¿no? Comisiones municipales de protección civil. De protección civil. Sí. ¿Las mantienen vigentes? Las mantienen. Aún y cuando el tema del funcionamiento por el tema financiamiento no ha sido. Se mantienen vigentes por ley, obviamente. Sí, por supuesto. Por ley y también porque se les está proveyendo de la información pertinente. Exactamente. ¿No? Y aquí usted lo menciona, Ernesto, mire, un tema muy importante es que nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil, como Dirección General de Protección Civil, hemos hecho mucha énfasis en asegurar la operatividad, y a partir de eso es que se formaron y se equiparon los equipos tácticos. ¿Por qué? Porque una de las, dificultades que en la mayoría de los casos tenían y han tenido en todos los años anteriores, en administraciones anteriores, incluso las comisiones municipales, es carecer de equipo necesario. Ahora hemos visto cómo la operatividad está llegando, cómo resolvemos problemas puntuales en conectividad vial, en desalojo de árboles, remoción de escombros, y por supuesto lo que a las comisiones municipales o el procedimiento que se sigue con las comisiones municipales es, número 1, mantenerse informado, número 2, mantener sus equipos. Hemos hecho un giro total, exactamente, hemos hecho un giro total en la conducción o la gestión de las emergencias. Por siempre se decía que tenían que estar en un centro de operaciones 24 horas. Lo que ahora hemos hecho nosotros es un procedimiento de reuniones ejecutivas en las que llega la comisión, se reúnen, identifican problemas, priorizan problemas, se asignan tareas y de ahí pues cada quien al territorio a trabajar. Bueno, ¿será bueno o malo esta cantidad de lluvias para los agricultores? Es muy buena, es muy buena. Son buenas noticias para los agricultores. ¿No? Sí. Por lo menos vamos a tener buena. Mucho maíz y mucho frijol. Buena noticia para los agricultores. Luis Alonso, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Ernesto. En su calidad siempre de un gusto. director de Protección Civil, y que nos ayuda a entender y comprender bien lo que está pasando en nuestro entorno. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarnos. Por mi parte, esto es todo por hoy. Viene arriba mi gente con mucha carga de energía para que usted pase muy, pero muy contento, muy alegre, muy entretenida la mañana. Y por supuesto los espero en radio hoy a las 7 de la noche. Radio Fuego siempre tiene también temas de mucha importancia para usted. No se lo pierda. 7 de la noche. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto
Ernesto López.